Así que cierre sus ojos por un momento, dígale: Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo esta palabra, que esta palabra sea, Señor, tu palabra salida de tu boca, Señor, mas no sea, Señor, palabra de hombre. Espíritu Santo, haga la obra que usted tiene que hacer en mi vida, Señor, y ayúdame a entender, Señor, las cosas espirituales, Señor, porque se las discierne en el espíritu, mas no en la carne. Padre, yo me despojo de toda carnalidad, me despojo de toda humanidad, y hoy recepto, Señor, y recibo lo que usted ha traído, Señor, en este día para mi vida, para mi casa y para mi familia, para tu gloria y honra, mi Rey Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a sacar la palabra de Dios. Hoy va a haber mucha Biblia. Así que prepárese, porque Dios tiene preciosas cosas para su vida. El tema de hoy se llama: ¿en dónde está puesta tu confianza? ¿Cómo se llama? ¿En dónde tienes tu confianza? ¿En dónde está puesta tu confianza? Y vamos a abrir Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la unción y el poder de su Santo Espíritu. La iglesia dice: amén. Eso. Leemos entonces, dice: ¡ay! No crea que yo estoy gritando de loco. Eso dice la Biblia. Dios también grita. ¿Y por qué grita? Porque así dice la Biblia. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Yahweh, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Esta palabra es confrontante, porque la Biblia y la palabra de Dios tiene que ser confrontante. Usted y yo necesitamos ser confrontados por Dios. Porque déjeme decirle que como seres humanos, a veces no entendemos lo que Dios ya ha hablado hacia nosotros. Él ya nos direcciona por muchas ocasiones. ¿Cuántas veces hemos sido exhortados? ¿Cuántas veces el Señor te ha vuelto a replicar, a recordar sus promesas? Pero nosotros seguimos en el mismo estatus, en el mismo estado de un mundano, porque las iglesias están llenas de gente que aman a Dios, sirven a Dios, tienen devoción a Dios, por el mismo hecho del milagro grandioso, por la gracia que nosotros hemos recibido de parte del Señor, de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es una historia, esto no es una fábula, esto no es una doctrina, esto no es un invento. La Biblia dice que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero también la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y todo el que es hijo de Dios, ama a Dios, le sirve a Dios y quiere agradarle a Dios. Pero el problema del pueblo de Dios es que ama a Dios, pero no le cree a Dios. El problema de la gente cristiana es que habla mucho de Dios, dice que ama a Dios, que quiere servirle a Dios, pero ha dejado de creerle a Él. No entendemos que Dios prueba los corazones. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque Él quiere asegurarse verdaderamente que si tú puedes, en medio de la prueba, confiar en Él y creer en Él. La Biblia es clara, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia también nos dice que la fe tiene que ser probada por fuego. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Yo quiero leerte en otra versión,
para que sea un poquito más comprensible. Escuchen esta versión de la traducción en lenguaje actual. Dice la Biblia: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. O sea, para Dios es como el oro para usted. Para Dios su confianza y su fe hacia Él es como el oro para usted, es valiosa. Por eso dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Qué hermoso. Por eso me encanta esta versión. Es mucho más comprensible, pero claramente el Señor nos dice que nuestra confianza tiene que ser probada. Yo me pregunto, ¿cuántas veces usted realmente ha confiado en Dios? El problema de la iglesia es que algunos tienen el síndrome de Pedro. Porque en Lucas capítulo 22, versículo 33, Pedro le dice al Señor, ¿qué le dice? Dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel. Y si es posible, a morir por ti, Señor. Y el Señor le contesta y le dice, Pedro, te digo desde ya que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado por 3 ocasiones. Terrible. Y así somos nosotros. Hay gente dentro de la iglesia con ese síndrome. Señor, yo moriría por ti. Yo te amo de tal manera que haría lo que sea por ti. Pero cuando Dios te llama, ahí ponemos excusas. Pero cuando Dios te necesita, ahí estamos diciendo, ay, es que tengo cosas que hacer, ay, es que no puedo, es que esto y lo otro. Es el síndrome de Pedro. Y este problema es de muchos. Mientras todo está bien en nuestra vida, Señor, cuenta conmigo. Mientras hay dinero en la cuenta bancaria, Señor, es próspero. El Señor me bendice. Mientras hay salud, mientras hay familia, mientras estás feliz, mientras todo marcha bien, nos entregamos por completo hasta el Señor y decimos hasta la muerte, mi Señor. Pero cuando los dardos comienzan a venir, muchos se apartan, se olvidan y empieza a venir los momentos de prueba. Por eso la Biblia también dice en la parábola del sembrador que muchos, teniendo la semilla, abortan. Cuando muchos tienen la posibilidad, el privilegio de servir a Dios, botan la toalla. Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones del mundo, entonces nos hacemos un lado. Y no recordamos que aquel que quita, aquel que ha puesto la mano en el arado y la quita, no es digno de entrar en el reino de los cielos. La gente se ha olvidado que lo que tú estás haciendo cuando tú le sirves a Dios es hacer un compromiso con Dios de servirle a Dios en todo momento, en todo tiempo, hasta que la muerte nos llegue, hasta que Cristo venga por nosotros. Venimos acá cuando vamos a casarnos al altar y ahí sí prometemos, mi amor, te amo. Y hoy me comprometo delante de Dios y de estos testigos a amarte, cuidarte, respetarte, servirte en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. ¿Y con Dios? ¿Por qué, iglesia, nos olvidamos del Señor cuando hay pruebas? No, estoy mal, no voy a la iglesia. No, es que caí en pecado, capaz que Dios no me perdona, o que qué vergüenza que me dirán los hermanos. No, es que ya no sirvo porque de verdad mejor cuando ya esté bien con Dios, dicen por ahí. Si la gente espera estar bien con Dios, nunca vas a servirle.
Porque ni tú ni yo estamos bien con Dios. Cada día necesitamos del perdón de Dios. Cada día necesitamos humillarnos a la presencia del Señor. Pero cuando leemos Isaías, comienza diciendo: ¡ay de los hijos que se apartan! No está hablando del amor de Dios. Está hablando de la fe y la confianza en Él. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los dardos te llegan, cuando la enfermedad te toca, cuando viene el accidente y Dios lo permite, cuando viene la escasez y no tienes que comer. De eso se refiere el Señor. Isaías estaba hablando de un pueblo que se había apartado de Dios, que se olvidaron del Dios Todopoderoso que les sacó de Egipto, que les libró de las manos de Faraón, que abrió el mar en dos y que hizo grandes prodigios, señales y milagros. Y se enfocaron en el problema y se apartaron de Él. Por eso esta palabra apartarse tiene varios significados. Apartarse significa escoger, seleccionar, distanciarse, desviarse o desprenderse. Eso significa apartarse. Y el pueblo de Israel se había distanciado de Dios. El pueblo de Israel había cambiado a Dios por otras cosas y por otros hombres. Por eso el Señor dice: ¡ay de los hijos que se apartan! Por eso regresa a ver al que está a tu lado, dile: jamás te apartes de Dios, jamás te olvides de Dios, de donde Dios te sacó. Y esto quiere decir que cuando tú te apartas de alguien, automáticamente estás dispuesto a unirte con algo o con alguien más. Esa palabra apartarse significa eso. Por eso hay gente que tiene amigos y de repente se peleó con ese amigo y se apartó de ese amigo, automáticamente está dispuesto a unirse con alguien más o con otra persona y dejar a ese amigo. Es lo mismo que estaba pasando Dios. Porque a veces creemos que no es nada del otro mundo, que es algo normal apartarnos. De ninguna manera. Por eso el Señor nos reprende y Él nos está advirtiendo: ¡ay de los hijos que se apartan! Y apartarse del Señor para Él es lo más ofensivo que puede hacer el ser humano. Apartarse de Dios cuando hay problemas es lo peor que tú le puedes hacer a Dios. El Señor espera que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él, que confiemos en Él. Pero cuando te vienen las pruebas, empezamos a correr como gallinas locas, buscando algo, alguien en el mundo que nos pueda auxiliar, que nos pueda sustentar, que nos pueda socorrer. Y se olvidan de lo que dice la Biblia: torre fuerte es el nombre de Yahweh, a Él correrá el justo y será levantado. Cuando te viene la calamidad, ¿cuántas veces le has reclamado a Dios? Porque a mí. Pero la Biblia también dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Tú necesitas seguir teniendo fe. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que vienen los vientos contrarios, la marea se te pone en contra. Pero se olvidaron que la iglesia se hizo para los enfermos espirituales. Se olvidaron que en la iglesia habemos gente que necesitamos de Cristo. Si tú crees que no necesitas de Cristo, entonces no vengas a la iglesia. Pero aquí habemos gente que necesita del Padre, que necesita del Espíritu Santo, que necesita una palabra de aliento, que necesita una palabra que refuerce nuestro espíritu, porque como hijos de Dios necesitamos de nuestro Padre Celestial. Jueces capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh, y olvidaron a Yahweh, su Dios,
y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Esto sucedió con el pueblo de Israel. Ellos le servían al Dios Todopoderoso, pero cuando las cosas se le presentaron difíciles, cuando los momentos más críticos les llegaron a su vida, se apartaron de Yahweh y se fueron tras ídolos. Asimismo hay gente en la iglesia que puede cantar aquí como cristiano, que puede hablar en lenguas incluso como guerrero, pero resuelven los problemas como mundanos. Gente en la iglesia que aquí levantan las manos, pasan al frente, se revuelcan en el piso, vomitan. Unas 4 tembladeras y ya estoy ungido. Pero cuando le cae un problema, tiene miedo. Se pone a llorar, se desespera, no sabe qué hacer y empiezan a buscar las cosas del mundo y no buscan a Dios. Salmo 78, versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Versículo 19 al 22 dice: y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Yahweh y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Y eso pasa con la iglesia, eso pasa con muchos cristianos. Están dispuestos a aleluyarse los días domingos, aleluyarse los días martes, porque están en el culto. Pero cuando te llega la carta de la luz, pero cuando te llega el estado de cuenta del banco, pero cuando te llega una invitación a un juicio que te pusieron, pero cuando te llega el diagnóstico negativo del médico, entonces la gente sale corriendo y empieza a buscar cualquier cosa en vez de buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Se olvidan que Él es tu sanador, se olvidan que Él es tu protector, que Él es tu proveedor, que Él es tu espada, Él es tu escudo, Él es tu roca, Él es tu fortaleza. Nunca te olvides de dónde Él te sacó. No importa los momentos y el estado en el que te encuentras, siempre Dios será tu redentor. Tu redentor vive, Él no ha muerto, Él sigue vivo y Él te sigue esperando. Él sigue esperando que tú lo busques y que creas en Él. No hay nadie como Él. No hay nadie como Cristo. No importa lo que estés viviendo, de tu boca siempre debe haber alabanza. No queja, no tristeza. ¿Qué pasó con el fuego que recibiste el día domingo? Se te acabó en la semana. ¿De qué te sirve encenderte en el fuego de Dios el domingo, el día martes, si el día miércoles, el día jueves ya no avanzas? La iglesia está llena de esas personas, hermano. En algún momento alguien se me acercó en la calle y me dijo, que me conocía, ¿no? Me dijo: David, yo tengo por ahí unas pastillas, tengo unos medicamentos, eso usaba mi mamá, pero ella como ya falleció, ahí quedó todita la medicina y de gana voy a botar. En la iglesia pueden estar necesitando. Yo dije que reprendo al diablo en el nombre de Jesús.
Dije, ¿sabe qué? Queme nomás de esas cosas, porque en la iglesia nosotros promovemos el poder de Dios, la sanidad que viene del reino. No necesitamos pastillas, no necesitamos exámenes, no necesitamos nada del mundo y las cosas que me puede ofrecer el mundo. Yo solo necesito del poder de Dios que puede descender y me puede sanar, me puede proteger y me puede dar un milagro. Temen a Dios. Tienen respeto por Dios, pero en la paz. Pero cuando hay guerra, se apartan de Él. Efraín era una tribu que adoraba a Dios, pero cuando se puso caliente la cosa, no confió en Dios y salieron huyendo. Y cuando uno se aparta del Señor, empieza a hablar de Dios. Ay, pero si yo sirvo en la iglesia. Ay, pero si yo he dado mi vida en la iglesia. Pero Señor, yo llevo siempre el diezmo. Yo siempre llevo la ofrenda. Siempre llevo la Biblia bajo el brazo. Yo hasta predico el evangelio en las calles. He ganado almas. ¿Y por qué a mí? Hablamos de Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Dice que la tribu de Efraín empezó a hablar de Dios. ¿Será que Dios puede hacer mesa en el desierto? ¿Será que Dios, que movió, incluso tenían recuerdos de lo que Dios hizo? Dios que hizo milagros, prodigios, grandes maravillas. ¿Será que puede darnos pan ahora que estamos necesitados? Oiga, ¿por qué cuando tú tienes, le alabas a Dios y le dices gracias, Señor? Vienes a la iglesia, levanta las manos y dices gloria sea al Señor, qué bueno es Dios. Hay gente que dice, pastor, pero yo he dado el diezmo, he dado la ofrenda y sigo mal. Usted me dijo que el diezmo, la ofrenda abre los cielos y la bendición de Dios viene. Y es así, porque eso no lo digo yo, eso dice la palabra de Dios. El problema es que Dios, cuando te prueba, usted tiene que mantenerse en la misma fe con la que al principio tuvo la fe de dar ese diezmo. Porque usted viene a dar el diezmo no porque Dios le retribuya y le multiplique. Usted viene a dar por obediencia, por amor a Dios y con alegría. No por lo que Dios pueda hacer a través de eso. Que hay gente así, hermano, en la iglesia. Ay, el pastor dijo que se multiplica la plata. Ni que fuera banco esto. Oye, entonces hoy voy a dar 100 para que mañana yo tenga 200, dicen por ahí. Y hay gente que da esos 100 y el Señor les quita todo. Y entonces el diablo viene, ¿no ves? ¿Para qué estás dando? De gana das, mira, te quedaste sin comer. ¿Dónde está ese Dios que prometió darte lo que tú necesitas? Y tú le haces caso. ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? No puedo dar ni un centavo en esta iglesia. Porque tú no dependes de lo que das. Tú no dependes si está lleno tu bolsillo, tu cuenta bancaria. Tú no dependes de ello. Tú dependes del Dios que te creó, que Él prometió nunca dejarte, nunca abandonarte. No importa la situación que te encuentres, Él es quien te sostiene, Él es quien te levanta, Él es quien te fortalece, Él es el que levanta tu cabeza, dice el Señor. Ay, cuando tú estás triste, empiezas a caminar así, el Señor te levanta tu cabeza y te dice, hijo, hija, levanta tu cabeza, porque tú no eres un cualquiera, porque tú no estás abandonado, tú tienes Padre, y mientras tengas Padre, la herencia es tuya. Levanta tu cabeza y con orgullo di que tú eres hijo de Dios. Aleluya. Eso le lastimó a Dios. Eso le enfureció al Señor. Porque más que pudieran ellos resbalar por alguna tentación, lo que más le duele a Dios es que tú te quejes y dejes de creer en lo que Él te ha dicho.
y en lo que Él te ha prometido. ¿Cuántos cristianos brujos y horoscoperos en la iglesia, hermano? En estos tiempos, gente que son brujos y horoscoperos, ¿de verdad? Pastor, ¿y eso qué quiere decir? ¿De qué te sirve hablar en lenguas? Así que cuando viene una crisis, lo primero que buscas es alguien que te preste plata. Si cuando te viene una crisis, lo primero que buscas es al doctor, al médico, al hospital. Buscan del hombre. Dile que está a tu lado: nunca busques del hombre lo que solo Dios te puede dar. Pero déjame decirte que esta vida está puesta para vivir de una manera sobrenatural. Y esto es para los hijos de Dios, no para cualquiera. Usted tiene que contar con Dios, usted tiene que confiar en Dios, porque es ofensivo cuando usted deja a Dios por otro. Él es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. En el momento que usted busca soluciones humanas, usted está coartando la intervención divina de su vida. Y yo me pregunto, ¿dónde quedó la oración? ¿Dónde quedó el ayuno? ¿Dónde quedó confiar en Dios y buscar de Él? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué cree que los predicadores más grandes y reconocidos veían más milagros en el continente africano que en Europa? Más se habla de los avivamientos y de la manifestación del Espíritu más en África que en cualquier otro lado. Fácil. La respuesta es facilita. ¿Sabe por qué? Porque en Europa hay tantos bonitos programas de medicina y de salud que la gente dejó de confiar en Dios y confió más en la salud que el hombre le podía dar. En África, en cambio, no tenían ni cómo pagarse para una clínica, para un pañal, y por eso la gente decidió creer en Dios, y entonces el poder de Dios descendió. Por eso Dios tiene que permitir las calamidades, las crisis, porque el pueblo, la gente se ha olvidado del Señor. No es que Dios no quiera prosperar, la prosperidad viene de Dios y eso es innegable, eso dice la Biblia. Pero Dios tiene que hacerte pasar por crisis, porque hay gente que es prosperada y se olvida de Dios porque todo lo tiene. Pasó lo mismo en República Dominicana, en los lugares más pobres. Grandes milagros se daban, incluso milagros creativos. Tímpanos empezaban a salir, dientes empezaban a salir, gente que no tenía, hasta dientes de oro, hermano. Yo no creí en eso, hasta cuando pude ver testimonios reales. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque esa gente no tenía ni para nada y decidieron buscar a Dios. Decidieron acercarse al Señor, decidieron creerle al único Dios verdadero, al médico de médicos. El único médico divino es Dios, no el hombre. Primero busca a Dios. Y la gente de ahí se pregunta: pastor, ¿por qué ya no hay milagros como antes? Pastor, ¿por qué la manifestación del Espíritu ya no es como antes? Y empezamos a señalar: no, es que ese siervo no tiene unción. Ay, es que ese hermano no tiene el Espíritu Santo. Y no es eso. El problema está en nosotros. Por eso Jesús, cuando iba de aldea en aldea, hubo una en la cual no hizo milagros. Y no es que él no haya podido, él era Dios. Usted sabe que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. El Espíritu de Dios estaba en él, estaba sobre él.
Donde iba hacía milagros, pero hubo una aldea donde no hizo milagros, donde dice la Biblia no pudo hacer milagros, no porque él no haya podido hacerla, sino porque la gente no tenía fe. Porque aquí no hay fe. Mire, ¿por qué hubo tantos milagros y grandes milagros en los tiempos de Moisés? Óigame, porque sin en ese tiempo no intervenía Dios, toda la gente se moría. Pero hoy, si te ponen frente al mar, lo primero que buscas es un barco. Antes, como no tenían eso, no les tocaba de otra que confiar en Dios. Ay, Moisés, vamos a morir aquí. Ora a Dios. Por lo menos pedían que ore. Ecuador fue profetizado que va a ser nación en la que va a refugiar a muchos extranjeros, y esa palabra se cumplió. Y esa palabra se seguirá cumpliendo, porque este lugar, por más pequeño que sea, es cementera del Señor. Por eso, iglesia, tomemos en cuenta lo que Dios dijo en Isaías capítulo 30. Dios les hace una advertencia al pueblo. Ay de los hijos que se apartan de mí, porque han hecho 5 cosas que a mí no me agradan, les dijo el Señor. Número 1, se refería a aquellos que buscaban sabiduría humana. Por eso en el versículo 1, ¿qué dice? Ay de los hijos que se apartan, dice Yahweh, para tomar consejo y no de mí. Iglesia, deje de buscar del hombre lo que solo Dios te puede responder. Porque ahora con las redes sociales la gente cree que tiene la autoridad de guiar a otra persona o a otras personas. Y eso es estar ciego. Porque la Biblia dice, no hagáis maestros de muchos, porque en ello hay mayor condenación. Pues la gente cree que Dios le ha dado la autoridad para guiar a otros, para decirle lo que tienen que hacer. Hermano, usted no necesita que le diga a nadie nada. Usted tiene la Biblia, tiene la palabra de Dios para que le diga lo que usted tiene que hacer. Comience a orar. Comience ahorita en la presencia de Dios. Y usted, el Señor mismo le dará la señal de que ya es tiempo. ¿Cómo? Cuando el Señor mismo le empieza a abrir puertas. Usted solito ni siquiera intentaba ni buscaba puesto. El Señor solito le unge, el Señor solito le levanta. La gente empieza a reconocerte y entonces el Señor te empieza a decir, ahora sí te doy autoridad. La iglesia es para que usted aquí se forme. La iglesia es para que usted aquí pueda dar frutos, eche raíces, sea lleno del Espíritu Santo, se alimente, se fortalezca. Y cuando su pastor, sus líderes, quienes Dios le dio la autoridad sobre usted como cobertura, le dan la cobertura y la autoridad para que usted vaya con confianza. Todo tiene su tiempo. Número 2, lo que Dios les decía a su pueblo, que ellos hacían para aquellos que buscan una cobija que no está en su espíritu. Versículo 1. Ahí mismo, en la parte B, dice, bueno, para tomar consejo y no de mí. La parte B dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Qué es esto de cobija? La cobija representa o es algo que protege y guarda. Pero yo te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús, tú tienes que meterte en la unción del Espíritu Santo de Dios, porque esa es tu cobija. Tenga cuidado, porque el Espíritu que se va a manifestar en los últimos tiempos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué espíritu es? Diga conmigo, el espíritu del anticristo. Eso dice la Biblia. En los últimos tiempos se va a manifestar un espíritu que es el espíritu del anticristo. Por eso tiene que usted tener cuidado. Por eso usted tiene que estar cobijado con el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Esa es su cobija, esa es su cobertura. Por eso todo lo que usted vea y escuche
de gente que está en contra de la unción, en contra de los milagros, en contra de la manifestación del Espíritu, en contra del derramar del Espíritu Santo, son gente que tienen espíritu anticristiano. Porque en el Antiguo Testamento el Padre ministraba. En el Nuevo Testamento Jesús el Hijo ministraba. Y desde que Cristo ascendió a los cielos en el libro de los Hechos, hasta el día de hoy, quien ministra es el Espíritu Santo. Por eso la pregunta es, ¿usted está supuesto a vivir bajo esa unción? Esa es su cobija. No busque unciones de afuera, busque la unción del Espíritu Santo. Esa es la unción que le va a proteger. El que busca protección fuera del Espíritu de Dios, personalmente y literalmente, usted está desafiando a Dios. Usted está supuesto a vivir en lo sobrenatural. Usted está supuesto a buscar de Él de tal manera que su casa, su sala, su cocina, su trabajo, su negocio, donde quiera que vaya, esté lleno del fuego y el poder del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de aquí moran bajo la sombra de la mano del Omnipotente. ¿Cuántos están dispuestos en este lugar a dejar que la presencia del Espíritu Santo sea llena en todo lugar donde usted vaya? Ay, pastor, ¿y el Salmo 91 entonces es para todos? No, no es para todos. No es para todo el mundo. Porque habitar, ¿qué significa? Habitar quiere decir morar, vivir, permanecer. Cuando dice al que habita, ¿qué está diciendo? El que vive, el que permanece, el que mora. Si usted habita y mora 24 horas al día en la presencia del Espíritu Santo, está protegido todo el tiempo. Es decir que este Salmos no es para cualquiera, es para los que buscan la unción del Espíritu. No es para el mundo, no es para los cristianos tibios, no es para el cristiano que viene solo a la iglesia. Este versículo, esta promesa es para todo aquel que busca la unción y el poder del Santo Espíritu de Dios. Tú necesitas buscar del Señor todo el tiempo, estar bajo la sombra de su mano. La gente cuando recibe al Espíritu Santo, a Cristo, tiene el Espíritu Santo, pero no está lleno del Espíritu Santo. Entienda eso, iglesia. Una cosa es que yo tenga el Espíritu Santo porque Él fue una promesa dada por gracia de parte del Señor. Digo que todo aquel que le reciba, el Señor viene a habitar en nosotros. Pero el hecho de que Él habite no quiere decir que usted esté lleno. Una cosa es que Dios esté con nosotros. Otra es que esté en nosotros y otra es que esté sobre nosotros. Lo que los teólogos no entienden. Y la Biblia habla de eso. Mire, la dimensión que tiene una persona, un ser humano, es grande, amplísima. De tal forma que la Biblia me enseña que hubo un hombre que contenía una legión de demonios adentro. ¿Y cuánto es una legión? 3,000 demonios. ¿Por qué cree? ¿Cómo pueden entrar 3,000 demonios en este simple cuerpito? Porque usted ve simple cuerpito, pero la dimensión espiritual que tiene una persona es bien grande. Por eso, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que llenarse día tras día, tras día, tras día, tras día, hasta que sea lleno. Por eso se ha perdido, hermanos, la reverencia, el temor de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas nos ponen fáciles. ¿Sabe por qué muere ahora la gente con mucho cáncer?
No es porque Dios no está contigo o Dios te está probando. No, no, no. ¿Sabe por qué? Porque mientras más avanza la ciencia y la tecnología, más fácil le ponen las cosas al hombre. Todo es ahora enlatados, rápido, que hay tanta cosa, estar cocinando, que esto, que el otro. Por eso las mujeres dejaron ya de cocinar. Ahora cocinan los hombres, hermano. ¿Qué tengo que estar atendiendo a este vago, mantenido, que no tienes manos para hacer? Y deshonras a quien es cabeza de tu hogar. Deshonras a la persona que Dios te puso como cabeza. Deshonras a la persona que Dios te puso como tu pastor. Ay, pastor, pero si fuera pastor fuera bueno. Pregúntele si se levanta a orar. Mujer, ese no es tu responsabilidad. Criticarle, señalarle al varón. Tu esposo, si quieres ganarle para Cristo, métete en oración. No le obligues a ir a la iglesia. Métete en ayuno, oración por él. Porque es Dios quien transforma el corazón, no nosotros. Tu responsabilidad, mujer, es obedecer. Tu responsabilidad es sujetarte a tu esposo y servirlo con amor, con respeto. Y varón, tu responsabilidad es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Entonces, así es la dimensión del hombre. La dimensión es tan amplia que si se pudieron meter 3,000 demonios en una persona, imagínese lo que usted pueda permitir que el Espíritu Santo de Dios llene en usted. Número 3. Dios estaba molesto porque se habían apartado su pueblo de él. Y se refería a estas 5 cosas que ellos hicieron. Y la tercera cosa es todo aquel que se aparta para descender a Egipto sin preguntar de su boca. Ahí dice, versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Esto no quiere decir que hay gente que depende de Dios. Esto quiere decir que hay gente que quiere independizarse de Dios para tomar sus propias decisiones, sin haber escuchado lo que Dios le dijo. Cuando haces esto, no te estás apartando de la iglesia, no te estás apartando del pastor, no te estás apartando del hermanito. Cuando tú haces esto, te estás apartando de Dios. La Biblia nos enseña que el hombre descendió a Egipto cuando quería, pero nunca le preguntaron al Señor. Por eso cuando Jericó, cuando querían este pueblo ir hacia Egipto sin preguntarle a Dios, le salieron ladrones y le robaron. Por favor, iglesia, nosotros no podemos movernos por emociones. No podemos movernos ni por las circunstancias que hay a nuestro alrededor. La gente, cuando hay crisis, salen las noticias que hay crisis económica, rapidito empieza a buscar negocio. ¿Qué voy a hacer? No, hermano, pregúntale a Dios. No tomes decisiones a la ligera. Uno de los problemas que tenían los patriarcas era ese, que cuando las cosas se apretaban, de inmediato decidían ir a Egipto porque decían, es que allá hay abundancia. Pero recuerden que Dios a unos les dijo, ve a Egipto, y a otros les dijo, no vayas. ¿Sí o no? No me estoy inventando. A Abraham, Dios le dijo, desciende a Egipto. Pero a Isaac le dijo, ni te atrevas a ir a Egipto. Y es el problema nuestro. Nos movemos por emoción. Pastor, me voy a Estados Unidos porque allá sí hay plata. Ahí me han contado que hay unos negocios que usted gana, pero $3,000 al mes. Pero no te dicen que tú ganas $3,000 al mes, pero también la vida allá es más cara, pues. El departamento más pequeñito está en $500. La comida ya es cara. Una hamburguesa ahí nomás te cuesta $10. Un taxi coger ahí, el pago mínimo $5, $10 igual, el mínimo. Usted acá se queja porque le cobran $2. Iglesia, usted no puede moverse por emociones. Usted debe esperar una palabra de parte de Dios.
En los momentos de conflicto todos están supuestos a buscar el rema de Dios. Pero debe ser en todo tiempo, no solamente en los conflictos, no solamente en las crisis. En todo tiempo usted debe estar en la presencia de Dios, sea que tenga o sea que no tenga. Usted tiene que ser agradecido y decirle: gracias, Señor, porque tú estás conmigo, nada me va a faltar. Hoy tengo una abundancia, voy a bendecir a los que necesitan. Pero cuando estoy en necesidad, no importa, Señor, seguiré bendiciendo al que necesita. Ahí es cuando Dios te bendice en todo tiempo. Todo se basa en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Todo. Y no solo hablo de las prédicas, en todo. ¿Quieres un negocio próspero? Métele a Dios en tu negocio. ¿Quieres un hogar próspero, bendecido, feliz? Métele a Dios en tu casa. Aquí solo se predica palabra, en esta casa solo hay oración, en esta casa hay ayuno, en esta casa hay respeto, en esta casa hay reverencia en la presencia de Dios. Créame, esa casa está protegida. Gente poniendo guardias. Ay, es que en este barrio dijeron, en las noticias salió que peligroso está. Pues, pastor, me tocó poner 2 guardias en mi casa. Por eso no he dado el diezmo, porque me tocó gastar en los guardias. Y me tocó poner como 5 o 10 cámaras. Y te olvidaste lo que dice la Biblia: en vano vela la guardia si Dios no está en medio de ellos. Si Dios no está en medio de la ciudad, en vano. El policía está en esta esquina y te están robando en la otra esquina. ¿De qué te sirve policías? ¿De qué te sirven militares? El único que te puede proteger se llama Yahweh de los ejércitos. El único que te puede proteger se llama Yahweh Sebaot. Él es el único que pelea por ti, y nada va a permitir que Él no quiera. Porque usted tiene que entender que los pasos del justo son ordenados por Dios. Por favor, no se meta en más problemas. Consúltele a Dios primero. Pregúntele: Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a Estados Unidos? ¿Es tu voluntad que yo me vaya a Nayón? Donde sea. Pregúntele a Dios. No tome decisiones a la ligera. Hay momentos donde Dios te habla y te dice todas las cosas maravillosas que te va a entregar. Hijo, hoy te levanto para que puedas ir a las naciones. Y uno: gloria a Dios, Señor, amén. Y te voy a usar poderosamente, y te voy a otorgar una unción poderosa para que haya sanidades y milagros. Y uno: ay, gloria a Dios, eso es de Dios, aleluya. Y empieza fuego del Espíritu. Y al final el Señor termina: pero quiero decirte que al final de ese viaje yo te voy a matar. Voy a hacer que te estrangulen y te voy a llevar al cielo. Ahí sí decimos: apártate de mí, Satanás. Porque queremos recibir solo lo bueno de Dios. ¿Y lo malo? Es más, usted ni debería tomarlo como malo, porque la palabra del Señor dice que todo lo bueno viene del cielo. O sea, si tú estás bajo la cobertura de Dios, estás bien con Dios, estás en comunión con Dios y te cayó una enfermedad, tú tienes que levantar la mano y decir: gracias, Señor, no entiendo lo que va a pasar, pero yo sé que esto es por medio de un propósito. Porque el que está en las manos de Dios está seguro. ¿Qué seguro médico? ¿Qué seguro de vida? Ni que nada, hermano. Usted tiene al mejor de los seguros y se llama Cristo Jesús de Nazaret. Salga confiado que Él va de su resguardo. Él guarda tus espaldas, Él guarda tu frente como tu costado también. Él es quien va contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué crees que Jesús vino a la tierra? Para darnos salvación y vida eterna. Sí, pero sencillo, porque Él hizo todo para que usted y yo podamos desarrollar la fe y vivir por fe y no por vista. Usted, un cristiano, no vive por lo que ve, vive por la fe que tiene.
Y es tiempo de que usted camine sobre las aguas. Es tiempo de que usted viva una vida sobrenatural. Que usted, padre de familia, cuando se enferme sus hijos, venga hijito para acá. Vamos, tráigame mi amor el aceite de la unción y póngase en las manos, colóquele encima y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que pondremos manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Te larga, Satanás, de esta casa, porque tú no tienes autoridad, arte, parte ni suerte sobre mi hijo. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Esa es la oración que tiene que hacer el sacerdote de casa, el pastor de su casa. La iglesia necesita despertarse en la fe. Por eso Jesús fue golpeado. Jesús fue crucificado. A Jesús lo escupieron. Él también fue herido. A él le dejaron solo. Él también tuvo hambre. A él lo maltrataron. ¿Sabe por qué él permitió eso? Para demostrarte a ti y a mí que en medio de las circunstancias más difíciles, él seguía firme, confiando en su Padre. Cristo te quiere ver bien, hermano. El problema está en nosotros, que no confiamos en él. Cristo te quiere próspero. Dice la palabra del Señor: hijo mío, yo deseo que seas prosperado en todo. Pero cuando lo tengas todo, no te apartes de mí. No confíes en tus fuerzas, en tu sabiduría. No confíes ni en el hombre, porque yo soy quien te ha dado todo. Número 4. Cuando se fortalecen con la fuerza de Faraón. Versículo 2, ahí mismo, en la parte B. Se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Parte B. Para fortalecer con la fuerza de Faraón. Faraón representa el sistema de liderazgo del mundo. Por eso hay gente que cree que va a poder resolver problemas con sabiduría terrenal y diabólica. Usted no puede seguir a Faraón. Usted no puede seguir a un jefe ni a un líder. No, usted le sigue a Cristo. Usted tiene que aprender a seguirle y a confiar en Yahweh, en los momentos difíciles como en los momentos buenos. Efesios 6:10 dice la palabra del Señor: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú no te puedes fortalecer en la gente, tú te fortaleces en Cristo. Hay gente cristiana en la iglesia, pero en sus negocios, su trabajo, son tan mundanos y tan ladrones que hacen las cosas mal. Que no te pase eso a ti. Pero en cambio la estrategia del mundo es: miéntele, dile: no, esa batidora le va a durar 5 años. Tiene usted 1 año de garantía. Es de marca, viene de Estados Unidos, no de China. Y ni bien usó, se le rompió. ¿Qué va a hacer? La gente no va a creer en ti. Y Dios tampoco te va a respaldar. Te quedaste en la nada. Yo prefiero ser sincero. Me compre o no, pero tengo la cobertura del Señor. Y mientras esté con la cobertura de Él, nada ni nadie me podrá sacar del propósito de Él. Aleluya. Y número 5 y último: ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Versículo 2b. C. Dice: para fortalecerse la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Eso quiere decir que tus planes, tus anhelos, tus proyectos están conectados a tu humanidad, en tu entorno, en la gente, en los amigos, en los familiares, en el trabajo. Nada de eso, iglesia. Usted va a salir adelante cuando el Señor de señores te prospere, y va a salir adelante con la diestra del Dios Todopoderoso. Esa es la única manera de hacerlo. No por lo que depende de otros. Lo mío, hermanos, es el reino de los cielos. De eso es seguro. Yo le invito a usted que usted también se aferre al reino de los cielos. Ponga su confianza en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Siempre, aquel que pone la confianza en Él, siempre esa gente va a reverdecer. Siempre esa gente será fuerte. Siempre esa gente va a caminar confiado.